los bendiga a todos mis hermanos, espero que se encuentren muy bien. El tema de hoy es AC y DC. Empezamos. Este video va a ser un video diferente, un video educativo informativo. Ustedes se recuerdan cuando, para los que fueron a la escuela, al colegio o tocaron un libro de historia, por ejemplo, siempre se me viene a la mente cuando uno estudiaba, por lo menos en nuestro país, cuando llegaba Cristóbal Colón y conquistadores, que siempre ponían fechas, qué sé yo, 1800 AC o 1600 DC. ¿Qué significa AC y qué significa DC? Para los que no saben, AC significa antes de Cristo y DC significa después de Cristo. Lo interesante aquí es que, no sé si ustedes se han puesto a pensar, ok, antes y después de Cristo, ok. Para los que creemos en Dios, se entiende que es el punto de referencia donde Cristo partió la historia y ya hemos dado videos sobre eso. Pero la gente que tal vez no está tan empapado de este tema, no sé si ustedes han analizado, ok, sí, entiendo perfectamente que Cristo es el ser poderoso, el Dios, Jesús que vino aquí a la tierra y partió la historia, eso lo tenemos claro. Pero hasta en los libros de historia sale esta referencia, o sea, no es algo ni que está en la Biblia, es en libros de historia en todo lado a nivel mundial que siempre para hacer referencia, en la guerra de 1800 tal, de tal lugar antes de Cristo, o sea, hace una ubicación. El asunto aquí es, ¿a quién se le ocurrió esa maravillosa idea? ¿Usted se ha puesto a pensar eso? De eso hoy vamos a hablar, porque es un tema interesantísimo. Tal vez no vayamos a ver las citas bíblicas, pero sí vamos a ver un poquito de historia. Resulta que este hombre, Dionisio el Exiguo, era un monje que en el siglo VI fue el que dio la idea, propuso que para hacer un punto de referencia fuera basado en Cristo, nuestro Señor Dios Todopoderoso. Vean la imagen, ahí está. Este señor vivió alrededor, más o menos 500 años después de Cristo. Este señor no era un patas vueltas, como decimos aquí popularmente, ahí un cualquiera, no. Era un erudito. Era erudito en lo que era calendarios y fechas cristianas. Resulta que en esa época se regía por el calendario romano, basado en el emperador del momento, que es este señor, Diocleciano. Vea qué nombres, para que piensen en ponerle así a sus hijos. Resulta que este emperador, pongámosle Dio, porque se me traba la lengua. Este señor Dio fue famoso por perseguir cristianos. Entonces este señor comenzó a analizar, ok, ¿por qué tenemos que hacer un punto de referencia del Imperio Romano, donde estaba Dio, que fue una persona cruel, perseguidora de cristianos? Porque vamos a hacer puntos de referencia con este señor, donde él dijo, en lugar de poner a este tipo, Dio, como punto de referencia, ¿por qué no tomamos el punto de referencia del Señor Jesús de su nacimiento? Entonces, a partir de ahí, se comenzó a escribir la historia como punto de referencia con el Señor Jesús, nuestro Cristo, antes de Cristo y después de Cristo. Y curiosamente, ese sistema que este monje desarrolló de antes de Cristo y después de Cristo, en latín se llama, se dice Anno Domini, que significa año del Señor. Y gracias a esto,
no solo antes de que este señor Dionisio, bueno, eso fue Dios que le dio la sabiduría, estoy segurísimo, de hacer punto de referencia de Cristo. Antes era con este otro señor, pero antes de todo eso siempre hacían puntos de referencia en cuanto a reinos, imperios, eventos políticos, y obviamente todo eso era todo de poder. Entonces era muy desagradable en aquellos tiempos como decir de un imperio perseguidor como, sí, de 100 años antes de Roma o 300 años después de Roma, donde había muertes, había invasiones, violentaban a las personas, muertes de niños, de inocentes. Entonces, por eso cayó anillo al dedo, como dicen, en lugar de hacer referencia y un recordatorio de una mancha roja de sangre donde hubo un pasado triste, pongamos a Cristo, el Redentor, el Salvador, el Cordero inmolado. ¡Wow! ¡Qué impresionante, mis hermanos! Y esto nos enseña algo muy importante. Jesucristo no nació en un palacio. Jesucristo no dirigió ejércitos. Jesucristo no escribió libros. Más bien, fueron personas que escribieron libros sobre la vida de Jesucristo. Y vean la sencillez de Jesús, que es una gran enseñanza, que Él no tuvo cosas ostentosas, no tuvo carruajes, no tuvo nada. Y con esa sencillez que iba enfocado a ser sacrificado para salvarlo a usted y a mí, siendo humilde, llegó a ser el mayor influyente, bueno, hoy sería el mayor influencer. Ni MrBeast se compara a Jesucristo, que no sé cuántos seguidores tiene este muchacho, 300 millones, algo así, no sé, ahí chequéenlo en YouTube. O sea, MrBeast no le llega ni a los tobillos a Jesús, porque en aquel tiempo no había redes sociales y le seguían multitudes. Y vea qué tipo de influencia, sin tener nada ostentoso, él pudo marcar la historia. Él pudo quedar tatuado en nuestro corazón, en nuestra mente, donde Cristo murió hace más de 2000 años y lo seguimos recordando y lo vamos a seguir recordando, y las naciones lo recordarán, y las generaciones venideras, si Cristo no ha venido, también conocerán de Cristo. Ese sí es el verdadero influencer. Por eso Dionisio fue muy inteligente en hacer, en que se partiera la historia. Bueno, ya con solo el nacimiento de Cristo ya había quedado partida la historia, pero en cuanto a escritos, a historia humana, antes de Cristo, después de Cristo, quedó perfecto. Si tiene dudas de lo que le estoy diciendo, busque cualquier libro de historia, busque, hasta google historia de cualquier cosa, y cuando salgan fechas, va a decir antes de Cristo y después de Cristo. Así de simple. Jesucristo es tan increíble que, como les dije, Él partió la historia. Hablando terrenalmente, ni los hombres más poderosos pudieron cambiar el calendario. Por ejemplo, tenemos a Alejandro Magno, que conquistó medio mundo. Julio César, por otro lado, tenía el Imperio Romano. O Napoleón Bonaparte, que cambió Europa. O sea, en ninguna parte, en ningún libro, dice antes de Bonaparte o después de Bonaparte, o antes de Julio César o después de Julio César, o antes de Alejandro Magno y después de Alejandro Magno. A pesar de que ellos tenían ese poder terrenal, bueno, poder terrenal porque no se compara jamás al de Cristo, ellos no pudieron hacer lo que Jesús hizo, partir la historia en dos. Ahora, el asunto aquí es que para muchas personas de eruditos o cualquier tipo de persona, puede ser que sea chocante o tal vez irrelevante. 2000 años después de Cristo o 500 años antes de Cristo. Entonces, en el siglo XX, dato interesante, no sé si usted lo sabía,
Algunos académicos quisieron eliminar el término. Vean estas letras. Querían, en lugar de poner AC y DC, poner BCE, que significa Before Common Era. Ahí disculpen mi inglés. Que en el español era antes de la era común. Y CE, Common Era. Y en español significa era común. Pero resulta que aunque intentaron de borrar a Jesucristo de la historia de la humanidad, eso de la era común o después de la era común, al final el punto de partida siempre era Cristo. Entonces, el asunto es que en ese momento era imborrable, no se podía, ni se puede. Porque imagínense que a alguien se le ocurra, no, ya me harté, vamos a borrar sobre la faz de la tierra, por lo menos en cuanto a la historia, el nombre de Cristo. ¿Qué hacemos con los libros históricos de todo el mundo? ¿Cómo se va a hacer? Que no los lean. Vamos a reimprimirlos y vamos a poner otra fecha, un punto de partida diferente. Porque de verdad, aunque incluso intentaron quitar el nombre de Jesucristo, la historia va a seguir contando los años desde su nacimiento, antes de Cristo y después de Cristo. Maravilloso. Ahora, vea que no estamos hablando de la Biblia, para que vean que Jesucristo es real. Hay muchísimos historiadores, voy a ir poniendo nombres en la pantalla para que usted pueda googlear, que mencionaron a Jesús, y muchos historiadores ni eran cristianos, no eran seguidores de Jesús. Por ejemplo, vean esta foto, está Tácito. Este señor no era, porque cabe aclarar que no eran así como gente medios cucú, medios locos, un cero a la izquierda, no. Este señor Tácito era un senador y escritor romano, activo en su momento, y habló del Señor Jesús. Por otra parte tenemos a Flavio, más conocido como Josefo, Flavio Josefo, que era un historiador, un militar, judío del siglo I, que también habló del Señor Jesús, y Flavio Josefo no era seguidor de Jesús. Y un tercero más, Plinio el Joven, vea qué nombres más buenos. Este señor fue, ojo, abogado, escritor y político romano del Alto Imperio. O sea, eran personas que no eran así como gente común, como tal vez usted y como yo, sino que eran jerarcas, eran de lo más top, como dicen. Y esas personas que no eran creyentes hablaron de Jesús. Entonces vean lo interesante que Cristo es tan maravilloso para nuestra raza humana, que aún gente que no es cristiana habló del Maestro. ¿Y por qué les digo esto? Porque sencillamente muchas personas dicen, no, pero es que eso no existe, eso es fantasía, eso no tiene sentido. Si fuera fantasía, no existirían escritos históricos de Jesús. Porque si fuera fantasía, tampoco es que leo mucha historia como si fuera profesor de estudios sociales, pero yo nunca he visto en mi vida que un escritor de renombre escriba, es que los unicornios con alas son animales, y comienza a hablar de ellos. Nunca, es una locura, es fantasía, ciencia ficción. Jesucristo no es ni fantasía, ni es ciencia ficción. Jesucristo es real, más real que usted y yo, por cierto. También tenemos un historiador en el siglo XX, un toquecito más moderno. Ahí sí ni me atrevo a decir el nombre porque, para que no se rían, aquí se los dejo. Empieza con H. Este señor fue escritor, historiador, pensador británico, y era muy conocido como uno de los padres de la ciencia ficción moderna. Este tipo dijo una frase célebre, interesante. Aquí se las pongo. Soy historiador, ojo, no creyente, pero debo de reconocer que Jesús es la figura central de la historia. ¡Wow!
impresionante. O sea, la gente que ni es creyente, la gente que no seguía al maestro, todos estos nombres que les acabo de mencionar y este señor británico, él dice, yo no soy creyente, pero debo de reconocer de que Jesucristo es la figura central de la historia. Increíble. Entonces, por eso existen en todos los libros de historia, hasta su fecha de nacimiento. Vamos a pensar, ¿en qué año nació usted? En el año 1976. Sí, pero ¿antes o después de Cristo? No, después de Cristo. Después de Cristo. Yo nací en el año 2000. ¿Antes o después de Cristo? Después de Cristo. En aquella guerra de tal cosa, ¿eso fue antes o después de Cristo? No, antes, después de Cristo. No, fue esta otra guerra también, pero fue después de Cristo. Ahora, otro punto a tratar importante. ¿Todo gira alrededor de Cristo, Josué? Pues sí, porque Él es el creador del universo, Él es nuestro Salvador, Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, no hay nadie como Él, el perfecto, el eterno. Porque esta gente poderosa terrenalmente, Napoleón y todo su imperio, Alejandro, Julio César, pasaron a la historia. Quedaron ahí solo escritos. Ellos murieron y ahí quedó. El imperio ya pasó. Y son cosas que no lo pensamos y tal vez lo pasamos a la ligera. Sí, Josué, pero es que ¿por qué? Porque véanlo así. Se los voy a poner de esta manera. Cristo marca la historia. Por ejemplo, el libro de Hebreos. En nuestra iglesia estamos estudiando el libro de Hebreos. Tuve la oportunidad de compartir el mensaje, empezando a leer Hebreos capítulo 1. Y vemos uno de los títulos que dice que Jesucristo es mayor que los ángeles. Y bueno, yo ya he leído la Biblia completa en otras ocasiones. Y en el libro de Hebreos hay una parte que también dice que Jesucristo es mayor que hasta de Moisés. Porque los judíos lo tienen como el profeta, es lo máximo y como que por encima de Moisés no hay nada porque el Mesías no ha venido todavía. Pero en la actualidad, el ser humano se ha dejado entenebrecer la mente por medio de Satanás, donde Satanás quiere, obviamente, que no se le atribuya toda su gloria, su poder, que Él es el centro de la humanidad y quiere atribuirlo a otras cosas, a otras personas que tal vez en su momento existieron o a una imagen o lo que sea. Porque, por ejemplo, vea cómo prevalece Cristo, aunque Satanás y muchas personas que no quieren nada con Dios tratan como de borrarlo. Porque, ejemplo, ¿qué pasa el 2 de agosto, si no me equivoco? En Costa Rica, muchas personas a nivel país van a Cartago, a la Basílica, le piden a la Virgen, es corredentora, bueno, ellos dicen, hace milagros y un montón de cosas más, supuestamente. Entonces, Satanás se está encargando de hacerle ver que Jesucristo no es suficiente, ocupamos a María. ¿O qué decir de los ángeles? No, el ángel Gabriel va a hacer milagros, el ángel Gabriel va a hacer esto, el arcángel Miguel va a pelear por mí, y como que si ellos fueran como una especie de semidioses, o como que esos seres divinos fueran una especie como de servidores míos, que cabe aclarar, ya hicimos un video, véanlo, se lo dejo en el link de la descripción, donde eso no es cierto, más bien son servidores, pero de Cristo. Cristo dice, vayan, hagan A, B y C, y todos esos seres divinos, el ángel, el arcángel, quien sea, va y lo hace. Pero si yo le digo al arcángel Miguel, ay, arcángel Miguel, protégeme de esto, ay, sí, estoy a sus órdenes. Eso no funciona así. Los ángeles fueron creados para el servicio del Señor, y si el Señor da una orden, ellos la cumplen.
Por ejemplo, Sodoma y Gomorra, hubo destrucción, Dios dio la ordenanza. Cuando el ángel se le apareció a María, no fue que ese ángel fue a servirle a María, no. Dios dio la orden, ángel, vaya, diga este mensaje, que eres virgen y vas a concebir, oh María, eres bienaventurada, etc. O sea, son servidores de Dios, no nuestros, no están bajo nuestra disposición. Entonces vean qué interesante es y qué potente este tema de antes de Cristo y después de Cristo, que no hay nadie como Él. Ahí en ningún libro dice antes de María o después de María. Que María fue una mujer extraordinaria que Dios usó como instrumento suyo para que Jesús reencarnara como ser humano. Por supuesto, maravilloso. Que María fue importante, claro, pero Jesús es el eje de la salvación, es el pináculo, Él es el todopoderoso. Sí, Josué, pero es que María, repito, María fue el instrumento, pero Jesucristo fue el acontecimiento, que es otra dimensión completamente diferente. Ahora, ¿qué decir de los ángeles? En ninguna parte de la Biblia dice, antes del arcángel Miguel y después del arcángel Miguel. No. Sí, pero es que los ángeles, vea, hasta ángel de la guarda, ¿cómo es? Bueno, no me acuerdo de esa oración, pero ángel de la guarda, no me desampare ni de noche ni de día, algo así. O sea, ¿cómo yo le voy a pedir un ángel si ese ángel no murió por mí? No pelea por mí, no intercede por mí, ningún ángel, ni ningún serafín, ni un querubín, nada, es Jesucristo que lo hace. Ay, Josué, ¿y los santos? Volvemos a lo mismo. En ninguna parte, digamos, qué sé yo, tengo entendido, ahí me corrigen, que la religión católica tienen un montón de santos. Más bien, si usted googlea, vean qué interesante y qué contradictorio. Ustedes ponen en internet cuántos santos tiene la Iglesia Católica a lo largo de la historia. Si no me equivoco, arroja entre 4.000 y 5.000 santos. Entonces imagínense qué loco sería que para cada situación hay un santo. O sea, Santa Muerte, el santo, hasta tengo entendido que hay un santo para los ladrones, el santo, el último que sacaron, el santo de las redes sociales, el santo. ¿Por qué? Porque Satanás está encargando de que el ser humano se desenfoque de Cristo y se enfoque en un montón de cosas que no tienen sentido. O qué decir de, es que mi abuelita, o sea, no. Cristo es el centro de la humanidad. Cristo es el Salvador. Cristo es el Rey de Reyes. Cristo es el abogado que nosotros tenemos. Cristo es el único intercesor entre Dios y los hombres. No existe nadie. Por eso la misma historia no lo niega. Todo gira alrededor de Cristo, antes de Cristo y después de Cristo. Le duela a quien le duela, pero esa es la realidad. Y maravilloso para nosotros los hijos de Dios, porque repito, cualquier libro de historia va a decir una fecha y siempre el punto de referencia es el nacimiento de Cristo. Antes de Cristo y después de Cristo. No es antes de María ni después de María. No es antes del arcángel Miguel, después del arcángel Miguel. No es antes del santo tal o después del santo tal. O sea, no. No es antes de mi abuelita y después de mi abuelita tantos años. Es Cristo. No hay nadie como Él. Él es el único. Pero entonces, José, ¿por qué sí tiene que ser Cristo? Y porque Él es el Rey. Él es el Creador, el Salvador, el que se despojó de su gloria y vino a la tierra a salvar su pellejo y mi pellejo. Este muchacho, o señor Dionisio, Dios lo utilizó, estoy 100% seguro. Dionisio no eligió contar como punto de partida la historia bajo un rey terrenal, ni desde un imperio, ni desde María, ni de un apóstol, ni de un ángel, ni de nadie. Él eligió sencillamente contar el tiempo desde el momento en que Dios entró a la historia del hombre, cuando Jesucristo vino como Salvador.
Qué interesante, ¿verdad? ¿Sabía usted eso? ¿Sabía el contexto histórico del antes de Cristo y después de Cristo? O sea, es innegable la existencia de Jesucristo. Él existió. Él vino aquí a la tierra. Y hago la aclaración, Cristo no es un semidios o un dios secundario. Cristo no fue que nunca existió y fue creado cuando María lo engendró. No, Cristo siempre ha existido. Recordemos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Simple. En el principio era el verbo, ojo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y leamos Hebreos 1, unas citas. Y habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, ojo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahí está clarito. Jesucristo siempre ha existido, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, o sea, Jesucristo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto, ojo lo que hablamos, superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Clarito, ¿verdad? Y si usted comienza a hojear y ver los títulos, el libro de Hebreos básicamente trata de que Jesucristo es superior a todo ser divino, a todo ser humano que ha pisado esta tierra. Por eso existe el antes de Cristo y después de Cristo, porque solo Él podía partir la historia. Ahora, para terminar, la pregunta del millón. ¿Usted está existiendo? ¿Su vida cómo está? ¿Está todavía antes de Cristo o usted ya aceptó al Señor donde su vida ya es después de Cristo? Mi hermano, Cristo viene. Si usted no cree en Dios, aunque usted no lo crea, Dios no va a dejar de existir. Él va a seguir existiendo por toda la eternidad. Él no tiene principio ni fin. Él es el alfa y el omega, o sea, de la A a la Z. Y entre la A y la Z sostiene toda la creación. Él estuvo en el principio de la creación y está al final de la creación. Lo quieran creer o no, o les moleste, es la pura realidad. La historia no miente. Antes de Cristo y después de Cristo. Y entregue su vida al Señor por completo. Porque Cristo va a venir por una iglesia sin mancha, una iglesia santa, o sea, una iglesia apartada. Que esta carne, siempre lo he dicho, no va a querer absolutamente nada con Dios, efectivamente. Pero por eso tenemos que nacer de nuevo y vivir después de Cristo. No el antes de Cristo, porque si estoy viviendo antes de Cristo, estoy muerto en mis delitos y pecados. Pero si yo acepté a Cristo, ahora yo vivo después de Cristo, ¿se entiende? Entonces yo, Josué, vivo después de Cristo. Porque Cristo fue el que partió la historia, el que marcó este mundo. Y también marcó este mundo llamado Josué. Y espero que también marque su mundo, su historia, en cada uno de ustedes. Estamos, mis hermanos. Así que Dios me los bendiga y nos vemos con un video nuevo la otra semana. Hasta luego, bendiciones.